Bendito y alabado sea nuestro Dios, hermanos y hermanas, bendito pueblo de Dios, a todos aquellos que vienen con temor, con hambre y sed de justicia, y que creen en esta palabra de verdad, bienaventurados en estos últimos tiempos, que como ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, se vienen cosas horrendas, ya están, huracanes, ciclones, pandemias, terremotos, enfermedades, que ya dije pandemias, pero vienen una diversidad, apagones, incendios, lluvias negras y aún lo que viene, porque esto es un principio que a raíz, como le dije, bendito hermano y bendita hermana, a finales del 2024 y a principios de 2025, la gente va a estar en angustia, en pánico. Los que no conocen a Dios hacen una vida normal, están ajenos del dolor, de la desesperación, de la angustia que hay en otros lugares, en otros países. Están ajenos, pero no tarda en tocar también. Pero bienaventurados los que somos pueblo de Dios, los que somos sus verdaderos hijos, porque el Todopoderoso que está permitiendo y profetizó todas estas cosas, nos guarda a los corazones que Él conoce, que estamos conforme a su bendita palabra en integridad, con temor. Por eso le dije, bienaventurados los pocos que creemos, los pocos que con temor y temblor estamos esperando la redención, el rescate de la gran tribulación. Así, bendito hermano y bendita hermana, mientras esto acontezca, echemos mano de estas riquezas que nos mantienen despiertos, que nos mantienen fortalecidos, que nos mantienen en una obra verdadera, para que cuando venga aquel día en que en cualquier momento llega, usted se ha bendecido y se ha arrebatado y rescatado de las desgracias que van a venir. Son los deseos de este su siervo, porque tengo a Dios, porque los deseos son de Dios, pero son los deseos de este su siervo. A todo aquel bendito hermano y bendita hermana suscriptor, a todo seguidor, a todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, yo le pido y le he rogado a Dios, antes de abrir su bendita palabra, para que los traiga de regreso y no se pierdan. A los que tenga predestinados el día de mañana para escuchar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio santo, puesto por Dios y no por el hombre. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde empieza a haber devastaciones, como Cuba y muchos otros lugares, Florida, Península de México, Italia, Francia, todos los desastres que hay. Yo he orado a Dios y lloro todos los días. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo ya habiendo orado, antes de abrir esta bendita palabra, para que me permita ser un instrumento y un portador de su bendita palabra en la enseñanza número 79 de el Evangelio de San Mateo capítulo 27, versículo 36. Vuelvo a repetir, San Mateo capítulo 27, versículo 36. Estamos viendo el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se puso como ofrenda a sí mismo para morir en sacrificio y traernos esta bendita salvación. Y estamos aprendiendo todos los simbolismos que Dios nos ha dejado a su pueblo, para que así como Cristo Jesús fue el autor de la salvación, todos aquellos que tienen vista lo podamos seguir y podamos entender el camino en este planeta Tierra de que nos lleva a la vida eterna.
con todas las enseñanzas y todos los simbolismos que estamos viendo. Entonces, ayer vimos sobre sus vestidos, cómo echaron suertes, profundicé, concordé con citas bíblicas sobre sus vestidos, sobre la vestimenta. Bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 36, y sentados, los que echaron suertes con sus vestidos, le guardaban, le cuidaban allí, ya crucificado. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Que la inscripción es INRI, en la lengua griega o hebrea. INRI, I-N-R. Y esta inscripción que le pusieron sobre su cabeza y que Dios, todo lo que permitió, lo permitió como enseñanza, porque vamos a ver más adelante que los adversarios querían quitar esta inscripción que habían puesto ahí. Este es Jesús, este es el ungido que da su vida, que está crucificado, y esto lo mandó Dios. Este es el ungido, el Salvador, porque Jesús este es el Salvador, el Rey de los judíos. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no sé usted, bíblicamente yo soy judío, porque lo dicen Romanos, no lo digo yo, que judío no es el que lo es en el exterior, en el prepucio, en la circuncisión de la carne, sino judío es aquel que ha sido circuncidado en el corazón, porque nosotros nos hemos acercado a la ciudad celestial, al monte que no se puede palpar, a la ciudad celestial de los santos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, guardamos el pacto en integridad, no somos de abajo, ya no somos de carne, somos judíos. Y judíos porque venimos de la tribu de Judá. Porque la palabra judío viene por el cuarto hijo de Jacob. El primero Rubén, el segundo Simeón, el tercero Leví, el cuarto Judá, del cual, de toda esa descendencia, Isaí, el rey David, nació nuestro Señor Jesucristo para venirnos a salvar. Y todo aquel que ha participado de su muerte, de la cruz, y hemos nacido no de sangre ni de carne, sino por la voluntad de Dios, espiritualmente somos reyes y sacerdotes. Somos judíos el día de hoy. Y aquí estamos en la verdad. No, judío no es el que es en el exterior. Todo aquel cristiano que habla de judíos, de los que están ahorita en Israel, en el muro de las lamentaciones, está mal empleado el término judío. Fue el primer pueblo de Dios. Pero los verdaderos judíos, ya le dije quiénes somos. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que hay un precio para ser judío. Hay un precio para que Cristo Jesús sea mi rey, que antes no era mi rey. ¿Cuál es el precio? Recordemos lo que hemos visto en este bendito evangelio. ¿Qué dice la bendita palabra? ¿Qué gritaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, para poder tener yo esta cabeza, para poder tener este bendito rey, para poder tener este gobierno, necesité haber recibido la misericordia de Dios mediante el evangelio de la salvación, y al arrepentirme, y al tomar mi cruz, y al dejar toda mi vida y entregársela a Dios y a Cristo, para que me hiciera participante de esta bendita riqueza que son sus mandamientos y su gobierno, y los practicara con alegría y con gozo, entonces tuviera esta cabeza y este rey. Pero no es rey de México, ni de España, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de Cuba. No, no, no. Es rey únicamente de los judíos. Porque nosotros, los que hemos sido bautizados, yo ya no soy mexicano. Es un error también de los cristianos falsos, que ponen sus banderas de sus naciones.
Permítame, pero yo no soy de carne. Yo desde que soy de arriba no canto ni el himno nacional, ni saludo a la bandera, como antes lo hacía. Ya no soy de abajo, hermano. Somos de la patria celestial. Entonces, somos judíos, aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos. Somos de la patria celestial. Entonces, bienaventurado y bendito aquel que por su muerte nos vino Dios a la piedra angular, uno que no era su pueblo, a unirnos para tenerlo por cabeza, como gobernante de nuestras vidas. Por eso Dios permitió, este es el Salvador. Recuerde, Jesús es Salvador, el Rey de los judíos, y en su cabeza, arribita de su cabeza, en la cruz, lo pusieron. Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los dos eran ladrones, los dos eran delincuentes, ¿verdad? Uno a su derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Pero ¿qué significa también, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza de que dos estaban crucificados juntamente con Cristo? Porque todo tiene enseñanza. O sea, todo lo que permitió Dios tiene enseñanza. Mire, Cristo Jesús dijo que nos crucificáramos juntamente con Él. Romanos 6 dice, porque con Cristo estamos crucificados juntamente con Jesús. Así dice en Romanos 6, porque estamos crucificados juntamente con Él para muerte, al pecado. Recuerde que la palabra crucificar es morir a la carne, es tomar mi cruz y ya no poder bajar de la cruz a la vida que antes tenía. Eso significa. Ahora, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Recuerde, dos mujeres estarán moliendo. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será. Igual, aquí que profetiza que no todos los que tomen la cruz, porque éramos del diablo, éramos ladrones, éramos pecadores, pero aún así, Cristo Jesús vino por pecadores. Y a todos nos llamó, porque no había un solo justo. Así que uno se arrepintió y no lo negó. El otro se burló, ya profetizando que no todo el que tome la cruz, no todo el que esté crucificado juntamente con Cristo va a ser salvo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hemos visto y hemos profundizado que la salvación es un regalo que no nos la quita Dios, que nosotros la echamos a la basura porque no tuvimos temor, que es una cosa muy diferente, pero que la podemos perder, la podemos perder. Bueno, y los que pasaban por ahí, ya con Cristo Jesús arriba, en la cruz, le injuriaban meneando la cabeza, y le injuriaban, blasfemaban, se burlaban, lo injuriaban, decían mentiras sobre él y meneando la cabeza. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, esto fue real, físico, y este pacto que nos trae Dios es por fe, es simbólico, porque yo le digo algo, que estando crucificado juntamente con Cristo, que significa una separación al mundo, que significa ser de arriba, todos los impíos, todas las iglesias mundanas que están en contra de la consagración, que están en contra de una muerte, que están en contra de la cruz, como dice en Santiago, o en Colosenses, pero por ahí lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Lo decía Dios por medio de Pablo en esa epístola. Ahora, le digo, ¿qué me ha pasado a mí con los cristianos falsos? Cuando yo ni voy a fiestas, ni voy a cumpleaños, ni a 15 años,
ni que el día de que vamos a partir el pan de muerto, que vamos al año nuevo, que vamos a festejar esto. No, no. ¿Qué dicen? Menean la cabeza. Que el hermano dejó sus negocios, dejó su trabajo, que el hermano no instruyó a sus hijos en la educación mundana. No, sus hijos no tienen una profesión. Lo sacó de las escuelas. Entonces, ahí, cuando ven que estoy en la cruz, menean la cabeza y nos injurian. Nos dicen qué demonio tenemos, que somos legalistas, que este no es el camino. Pero gloria a Dios, hermano. Algún día se va a saber la verdad. Digo, yo la tengo. Más bien aquellos algún día, cuando nos levante Cristo Jesús a un juicio, Él va a tener a su izquierda a todos aquellos que nos injuriaron. Empezando por Cristo Jesús. Porque si vea qué tan ciegos estaban. Porque si no moría Cristo, si se bajaba de la cruz, no hubiera traído la salvación, hermano. Porque por el pecado entró la muerte. Y Dios, siempre en todo el Antiguo Testamento, para perdón de los pecados, que el pecado para un ser es la muerte, pedía una víctima, una vida, a cambio de seguir viviendo yo o seguir viviendo usted. Así está establecido con la ley, que un inocente, por eso los animales en el sacrificio en el Antiguo Testamento tenían que ser animales jóvenes, sin mancha, no enfermos, de cierto tipo de especie que Dios en sus mandamientos, en la ley mosaica, a la tribu de Leví, el Levítico, dejó como una sombra de lo que iba a venir. Así también, este bendito sacrificio, gracias a su muerte, a los que estábamos muertos, gracias a esa muerte voluntaria y sin mancha, gracias a eso tuvimos la redención, la resurrección. Por eso, vea qué ciegos estaban. También se lo digo, grábeselo, hermano, subráyelo. Y cualquier duda, pregúntemela, por favor, de lo que le voy a decir. Ponga atención. Siervo que no está crucificado juntamente con Cristo y no lo niega, sino que lo confiesa, puede dar verdadera palabra. Puede dar una palabra de vida. Puede llevar salvación, claro, por medio de Dios, porque es solamente con una muerte. Por eso Cristo Jesús dijo que el bautizo representa una sepultura, una muerte. Por eso dijo, tomen su cruz. Y eso no lo entiende la gente, por pecadora. Porque para poder entender, para que Dios quite el velo, hay que ser justos, hay que creer y hay que practicar sus mandamientos. Entonces, de igual manera, primeramente el autor y consumador de la fe y luego también a nosotros. Ellos, los impíos, los inicuos, los cristianos falsos que nos señalan por estar en la cruz, no saben que por esta bendición que Cristo Jesús nos dejó, estamos siendo instrumentos que estamos dando un fruto, que estamos salvando gente, poca, pero estamos salvando gente. Pero los que no entienden el tema de la cruz, el tema de la muerte, lo injuriaban y movían la cabeza. Y diciendo, tú, que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjese bien, ponga mucha atención, porque aquí hay mucha profundidad en esta bendita enseñanza. Cristo Jesús había dicho, cuando hacían mercadería en la casa de su Padre, que lo vimos en San Mateo a los que han dado un seguimiento, y que salían molestos los pecadores, los sumos sacerdotes, y le dijeron que por qué hacía esas cosas, que era el celo, y que le dieron una señal, que querían ver señal, por qué hacía estas cosas, y él dijo, van a tener una señal. En 3 días, este templo va a ser destruido, y en 3 días lo voy a edificar.
que se enojaron y se molestaron y se burlaron y que le dijeron, si este templo lo construimos en 76 años, ¿cómo dices tú que lo vas a derribar y en 3 días vas a edificar un templo? Sí. Recuerde que 3 días Cristo Jesús estuvo separado de Dios, estuvo muerto, porque la palabra muerte es separado, estuvo en el infierno, estuvo en el Sheol, y a los 3 días su padre lo sacó de ahí y le volvió a dar su presencia y lo hizo rey, ¿verdad? Y en esos 3 días, entonces a todo el que creyó empezó a trabajar Dios y Cristo Jesús en nuestra vida para hacernos templo, para hacernos casa de Dios, para que Dios habitase. Entonces, vea la necedad, el pecado, el cómo tuercen las escrituras y el cómo no pueden comprender cuando uno peca la enseñanza y la profecía que venía. Ahora, fíjese bien, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate, ahora fíjate, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ponga mucha atención. Los que hemos entendido el pacto y hemos echado mano de esta bendición de la cruz y hemos comprobado el poder, la luz, la presencia de Dios, el gozo que hay en este camino, cuando nos alejamos totalmente de las costumbres, de la sabiduría de todas las naciones, nos dicen que somos del diablo. Y nos dicen, mete a tu hijo a la escuela, vuelve a tener tus negocios, ve a la palabra los domingos nada más, haz como nosotros y te vamos a aceptar. Y entonces vamos a saber que eres un verdadero cristiano. Como dijo Cristo, el mundo los va a aborrecer, porque no son del mundo. Conste que se los digo, si a mí, siendo el Señor, me aborrecieron, ¿cuánto más a ustedes los van a aborrecer por haberme seguido, por haber creído en mí? Y recuerde, el mundo no eran los romanos, no eran los griegos, no. ¿Quién aborreció a Cristo? Cuando Él profetizó que si a Él el mundo lo había aborrecido, ¿de quién hablaba? Bueno, Dios dice, no yo, la bendita palabra, que todos los que hemos sido llamados a este camino y hemos regresado como el perro y como la puerca, dice que somos mundanos. Aunque Satanás me engañe y me diga, ¿tú eres cristiano? No, no. Un cristiano está en la cruz. Un cristiano no desciende de la cruz. Un cristiano guarda el pacto. Un cristiano no milita ni se enreda en las cosas del mundo. Un verdadero cristiano. Ahora, ¿cuántas veces, poniendo ejemplo, yo no me voy a comparar con Jesús, cuántas veces a mí me han dicho que me baje de la cruz, que entre en sí, que ponga un negocito, que vaya de vacaciones, que no tenga gente aquí viviendo conmigo y dando mi vida y todo lo que me manda Dios materialmente, ponerlo comúnmente en provecho común y no estar robando en los diezmos ni las ofrendas, sino poniendo de lo mío propio como par. Eso se lo digo como una enseñanza, no para jactarme, porque las cosas son de Dios y ese sentir es de Dios. ¿Cuántas veces me han atacado? Uy, muchas. Y me han dicho, si haces como nosotros, entonces si eres hijo de Dios. Entonces si estás en la verdad, entonces te vamos a reconocer. Sí, el mundo ama lo suyo. Por eso la palabra de Dios nos dijo que el que quisiera seguir a Cristo íbamos a ser perseguidos, despreciados, que íbamos a padecer juntamente con Él. Entonces, fíjate, si eres hijo de Dios, si eres cristiano el día de hoy, desciende de la cruz y creeremos en ti. Porque el tema de la cruz es locura, locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Y quiero también hacer un énfasis que en este evangelio, bendito hermano y bendita hermana, bueno,
Vamos a ver más adelante si viene sobre los dos ladrones que estaban crucificados, que uno lo blasfemó y el otro creyó cuando Cristo Jesús dijo, hoy estarás en él. Pero vamos a ver si viene más adelante. Pues no recuerdo si en este evangelio viene o en el de San Lucas. Vamos a ver. Bueno, de esta manera también, dice en el 41, de esta manera también, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. Ahora, recuerde, escarneciéndole es burlándose, porque de igual manera, los inicuos, los impíos, los que tienen dinero, casas, se burlan de los que estamos padeciendo, como Pablo. ¿Se acuerda qué ejemplo puso Pablo? A los corintios que estaban siendo engañados por estos grandes apóstoles disfrazados de ángeles de luz. ¿Qué les dijo? A ver, ¿por qué yo estoy en naufragios, en desvelos, en desnudez, en peligros de denominación, en hambre? ¿Por qué estoy en desvelos, en trabajos arduamente? ¿Por qué? Poniéndose en comparativa con estos grandes que veían a Pablo y le decían, mira, este no es hijo de Dios, anda con hambre, anda de un lugar para otro, lo persiguen, siempre lo quieren matar, tiene que estar de un lugar para otro huyendo, no está como nosotros en una casa, con dinero, bendecido. Y así engaña a Satanás, bendito hermano y bendita hermana. Por eso lo encarnecían. Y fíjese bien, recuerde, estas tres sectas que aquí nos dice en este versículo 41, escribas, fariseos y saduceos. De esta manera, los principales sacerdotes con los escribas y los fariseos. Dos sectas junto con los fariseos. Tres sectas, escribas y fariseos. Y había otra que eran también los saduceos. ¿Cómo? Los escribas y los fariseos y los saduceos no tenían una comunión. ¿Cómo cuando se trata de injuriar a un cristiano, primeramente el autor y consumador, cómo se juntan? Para injuriar, para blasfemar, porque todo esto tiene enseñanza. Y ancianos, y le decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Otra vez, grábeselo. Primero dice, a otros salvó. Y nadie tenía poder de resucitar. Nadie de ellos jamás había visto un milagro de los milagros que hizo Jesús. Y aún viendo, porque lo sabían, a otros salvó, para que vea el velo que Dios le permite cuando son hipócritas. El velo. Sabían que había salvado. Sabían que había resucitado. Sabían que había sacado demonios. A otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. Y vuelvo a repetir. Recuerde. Para ellos, ¿qué es salvación? Para ellos la salvación es casas, dinero, trabajos, profesiones. Esa es la salvación para ellos. Para nosotros, la salvación es la cruz, es morir, es salir de Egipto, es salir de la vana manera de vivir. La salvación es servir a Dios. La salvación es ser espiritual. La salvación es la cruz. La salvación es una muerte. Ahí está el velo que ellos tienen y los que pueden ver el camino que lleva a la vida eterna. Ahora, fíjese bien y ponga atención. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hermano y hermana, ya se lo he dicho, lo vuelven a repetir aquí. Y hoy se repite la historia como una enseñanza de lo que cuesta seguir a Cristo, de lo que nos van a hacer. Primeramente a Cristo. Y así de igual manera. A mí me han dicho muchas veces, ya se lo dije. Si tú haces lo que nosotros hacemos y bajas de tu cruz y bajas de tu locura,
vamos a reconocerte como un pastor. Pero mientras, no te reconocemos como representante. ¿Qué enseñanza tan más profunda, hermano y hermana? Y le digo, si usted tiene alguna duda de lo que Dios me está permitiendo enseñar, con mucho gusto, con mucho gozo, le preparo un tema en especial. Si usted tiene hambre y sed de justicia, personalmente, por vía telefónica o directamente si usted vive en México, para que usted quede satisfecho de lo que significa la cruz, de estar crucificado. Y le vuelvo a repetir, recuerde, a mí me encanta una cita bíblica que viene en Gálatas, capítulo 6, donde Pablo dijo, porque yo con Cristo estoy juntamente crucificado para el mundo me es crucificado para mí y estoy crucificado para el mundo. De aquí en adelante nadie me moleste porque yo llevo las marcas de mi Señor Jesucristo. ¿Qué dice también en Corintios? Porque nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Pero para nosotros, poder de Dios. Los que creemos en esta locura. Y ahí está. Porque estamos en la apostasía. Bíblicamente, la mayoría de los que se jactan que son cristianos, no lo son. Y cuando nos ven a nosotros en la cruz, cuando nos ven a nosotros en integridad, cuando nos ven a nosotros en una vida para ellos exagerada, legalista y extremista, para nosotros es poder de Dios. Y nos dicen, y hacen el intento, para que seamos de la puerta ancha, para que nos aplaudan, para que, yo le digo alguna ocasión, para la gloria de Dios, no para la gloria mía, alguna ocasión a mí, una iglesia reconocida en Latinoamérica me dijo, deja de predicar eso, deja de hacer esa obra, vente para acá y te vamos a reconocer como representante y te vamos a hacer participantes de todo lo que entra aquí y te vamos a dar. Se lo digo delante de Dios. No, bendito hermano, Satanás nos tienta. Entonces, fíjese bien, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. 43. Confió en Dios, le decían, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Otra enseñanza del velo que tienen los inicuos. Confió en Dios. Él dijo que era de Dios. Él dijo que era hijo de Dios. Confió en su Padre. A ver, líbrele ahora Dios si verdaderamente le quiere. Y si verdaderamente me ama Dios, no me va a librar de esta riqueza de la cruz, porque es vida. Porque la cruz representa una separación al pecado, a la mesa de Satanás, a todo lo que va a ser destruido, a todo lo que se ve. Nada más que los ciegos tienen un velo, no pueden ver. Y otra vez le vuelvo a repetir, ellos, según ellos, el amor de Dios y el favor de Dios es un cristiano que no está en la cruz. Un cristiano que tiene riquezas terrenales. Ellos dicen que Dios los ama a todos los que tienen ese fruto, sin saber que tienen por padre al diablo, por no haber creído en la locura de la cruz, por no haber creído en el mensaje que vino a dar Dios por medio de Jesucristo, del pacto de una muerte, de una separación. Y ese velo les deja a Dios hasta el día de hoy, torciendo totalmente las escrituras. Por eso, líbrele ahora si Dios le quiere. Porque si no lo libra,
entonces Dios no lo quiere. Si no vemos que Dios lo libre de la cruz y de esta muerte, es que Dios no lo quiere. Y así piensan de nosotros. Así piensan que Dios no nos ama y no nos quiere por el camino que llevamos. Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, lo que lo hemos dejado todo, tenemos riquezas espirituales y no físicas. Un verdadero cristiano como Pablo, como Pedro, no tuvieron riquezas físicas. Y para ellos, el no tener eso, el estar siendo perseguidos, el no ir a fiestas, el no ir a esto, el no ir a aquello, es que Dios no nos quiere. Que Dios no nos ama. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Ahora yo también he dicho soy hijo de Dios. Pero dicen, este no puede ser hijo de Dios, porque ve, si Dios lo amara, tuviera casa, tuviera negocios, estaría como los demás pastores. Y yo tengo horror, terror, de quedar con un corazón endurecido, creyendo que estoy en la verdad y que Dios me quite la luz del verdadero camino. Yo tengo terror, hermano. Ese es un pago que Dios da a los que no creyeron. Dice en el versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, aquí en este de San Mateo, dice que lo mismo injuriaban los dos ladrones que estaban con él. En otro evangelio nos dice que uno lo injuriaba y el otro ladrón le dijo que se arrepintiera. Dice, nosotros sí somos ladrones, pero este nada hizo. Y ni así dejas de burlarte de él. Porque nosotros sí somos pecadores. Estamos aquí porque cometimos un ilícito. Pero este es justo. Eso viene en el Evangelio de San Lucas. Este no hizo nada. Entonces, Cristo Jesús le dijo al que reconoció su pecado y estaba crucificado, de cierto te digo que hoy mismo estarás en el reino de mi Padre conmigo. ¿Cuál es la enseñanza? Porque también esta enseñanza está totalmente desvirtuada. Que todos aquellos que nos arrepentimos genuinamente y que tomamos nuestra cruz, reconociendo que éramos pecadores por el Evangelio, porque así nos dijo la palabra, que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, que no había un solo justo en el planeta Tierra. Y cuando Cristo Jesús llegó a mi vida y yo reconocí que era pecador y que tomé mi cruz, pero que Cristo Jesús vino a morir sin pecado, no mereciéndolo, pero por amor a nosotros, entonces son los que van a estar en el reino de Dios. Mas no los que toman su cruz y cuando Cristo Jesús les dice, come de mi carne, y lo injurian. Tú eres esta palabra y entran por la puerta ancha. Porque hay muchos que son llamados, pero pocos son los escogidos. Porque hay muchos que entraron por la puerta del redil y injuriaron el ministerio, la palabra, la enseñanza, la cabeza, esta piedra. Por eso Cristo Jesús dijo, y todo el que viene a mí y escucha mi palabra, le compararé como un hombre, y la hace, y la obedece, le compararé como un hombre prudente. Por eso hay vírgenes insensatas prudentes, porque no todos los que tomaron la cruz, estamos crucificados con Él, vamos a ser como el que se arrepintió genuinamente. Bueno, está bien, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, lo mismo lo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo
tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Le había dicho del calendario verdadero que para los judíos a las 6 de la tarde termina el día. Y también empieza la noche. Y en el día, empieza el día a las 12, a las 6 de la mañana, cuando sale el sol. Ahora, la tercera hora es de 6 a 9. De 9 a 12 es la sexta hora. Ahora fíjense bien. Aquí nos da la hora en que Cristo Jesús fue levantado en la cruz. Al mediodía, a las 12. Desde la hora sexta hubo tinieblas. Y yo te lo voy a explicar. Sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo Jesús en la cruz? 3 horas. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Crucificado. Injuriándole, burlándose, herido, desangrándose. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, pero ¿cuál es el simbolismo? ¿Cuál es la enseñanza? Y recuerde, yo voy a profundizar esto porque cada que yo leo la crucifixión de Cristo, no crea que la leo a la ligera sin explicar el sufrimiento, sin explicar el meditar. No, dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo todos los días. O sea, yo no estoy pensando ni me estoy dando golpes de pecho al sufrimiento que Cristo Jesús. Yo más bien tomo mi cruz y padezco juntamente con Cristo. Porque eso es valorar su muerte, valorar el sacrificio, valorar el sufrimiento. Ahora, el tiempo que estuvo Cristo Jesús muriendo, prevalecieron las tinieblas. Las tinieblas bíblicamente tienen enseñanza. Jesús dijo, yo soy la luz. Y cuando habla de tinieblas, habla del enemigo de Dios. Desde Génesis, que el mundo estaba desordenado y las tinieblas prevalecían. Génesis 1. Pero que el Espíritu Santo estaba en medio de las aguas y vino a separar las tinieblas de la luz. Ahora, las tinieblas las representan la noche, el velo, Satanás, la oscuridad. Y ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Se iba a la luz. Recuerde, moría. La luz que estuvo aquí no estaba enseñando en ese momento. Moría. Y Satanás pensó que cuando Cristo Jesús fue crucificado y murió, pensó que había vencido a la luz. Y pensó que Satanás iba a seguir gobernando sobre el ser humano. Pensó, pero se llevó una derrota por Dios y por Cristo Jesús cuando su Padre lo resucitó y lo hizo rey. Y entonces vino la luz a nuestras vidas y las tinieblas ya no prevalecieron con los que creímos cuando Cristo Jesús resucitó. Entonces todo tiene simbolismo, ¿verdad? En esas 3 horas hubo tinieblas. Ahora, dice en el 46, cerca de la hora novena, ya cerca de las 3 de la tarde, faltando quizás 10 minutos, no sé, 5 minutos, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, en lengua hebrea o aramea. ¿Sí? Elí, Elí, lama sabactani, que es una pregunta que aquí no los traduce el día de hoy. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hermano y hermana bendita en Cristo Jesús.
La palabra nos enseña que Dios nunca desamparó a Jesús. Que si Cristo Jesús pudo hacer la obra e ir a la cruz, fue porque, no por obras, sino porque su Padre nunca lo desamparó. Pero ¿qué significa esto? Fíjese bien, ponga atención. En ese momento en la cruz, Cristo Jesús estaba cargando, porque así lo enseña la palabra, cargando con todo el pecado del mundo, tanto los que se iban a arrepentir a partir de su resurrección, como en todos los 2000 años que llevamos, desde que Cristo Jesús padeció hasta el día de hoy. En ese sacrificio, Cristo Jesús cargó con nuestras cargas, cargó con el pecado a todos los que estábamos predestinados y nos íbamos a arrepentir con un corazón genuino. En ese momento en su carne, estaba cargando con los pecados. Y muy importante, Dios no puede vivir, no puede habitar con el pecado. Por eso Jesús pagó un precio que nosotros teníamos que haber pagado. Ese es el amor de Dios y de Cristo. Que Cristo experimentó algo horroroso. No los clavos, no la corona de espinas, físicamente, no los latigazos, no. El horror más grande para el Hijo de Dios es que el Padre se aparte de tu casa, de tu cuerpo. Es horrible, es horroroso. Y Jesús jamás, desde que fue creado, había padecido. Porque cuando yo, como cristiano, he tropezado, he sentido angustia, horror, miedo. Porque cuando se me quita el espíritu, siento morir, siento desfallecer y estoy orando a Dios para que me perdone. Dice la bendita palabra: más vale, Señor, un día con tu presencia que 1000 días con riquezas y sin tu presencia. Como dice esa alabanza: que se vayan todos, menos tu presencia, que me falte todo, menos el Espíritu Santo. Es mi vida, es mi luz, es mi gozo, la presencia de Dios. Ahora, en ese momento, no porque el Padre lo haya desamparado y porque Cristo Jesús no haya sido justo, sino que Jesús sabía el precio de que iba a estar separado por 3 días de su Padre y de la presencia de su Padre, por cargar con el pecado e ir a un lugar donde nosotros teníamos que haber pagado, que es el Sheol, el infierno. Porque ahí teníamos que haber ido nosotros por el pecado, no Cristo. Pero Cristo se puso como ofrenda. Y le explico para profundizar. Haga de cuenta que si a mí me dijeran en Estados Unidos que por alguien que no ha cometido ningún ilícito y que no tenga antecedentes penales y quiera pagar la pena que tiene el Chapo Guzmán de cárcel, y que si yo voluntariamente doy mi vida y el Chapo se arrepintiese genuinamente para salir y tener libertad e ir con su familia y vivir sus últimos años alegre, y que yo pagase por él, pues más o menos se lo pongo. Así hizo Cristo Jesús. Así, Cristo Jesús, el amor fue que su Padre se separara cuando cargó con el pecado. Claro que es una pregunta. Cristo Jesús sabía por qué el Padre se apartaba en ese momento. Sí lo sabía. Pero recuerde que la palabra nos deja para que los pecadores no entiendan.
y para que los justos podamos entender. Padre, Padre, lava sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Entonces, en ese momento estaba cargando con el pecado. Y Dios, vuelvo a repetir, no puede, Dios es santo, santo, santo. No puede habitar con el pecado. Bueno, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama, porque lo dijo en una lengua que muchos ya no hablaban en aquel entonces, porque hablaban el griego. A Elías llama y recuerda que Elías, pues, fue un profeta en el tiempo de los reyes, aproximadamente 750 años de nuestro Señor Jesucristo, que proféticamente los judíos sabían que Elías iba a regresar en algún ser humano. Recordemos que regresó en Juan el Bautista. Los que han dado un seguimiento lo vimos en este evangelio, pero ellos no vieron que Elías había venido en Juan el Bautista, porque tampoco creyeron en Juan el Bautista. Entonces, ellos pensaban que llamaba a Elías, los pecadores. Y así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, todos los que vienen a escuchar a Cristo Jesús con pecado no entienden su lenguaje. Alguna ocasión, Cristo Jesús decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en su caña le dio de beber. Le explicaba ayer esto por segunda vez en este evangelio. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué significa esto? Usted métase a escudriñar, métase a los libros de historia, a las enciclopedias de aquellos tiempos y investigue y indague lo que era el vinagre en aquel entonces. Que era un compuesto para, mire, en aquel entonces no habían anestesias como las que hoy conocemos. Cuando iban a operar a alguien, cuando tenía un dolor muy fuerte, precisamente este era un tipo de calmante, un tipo de anestesia ante un dolor por alguna herida, por alguna situación de enfermedad. Entonces, cuando vio que clamaba, empapó una esponja, porque pues no le podían dar, recuerda que estaba en una cruz, ¿verdad? Y empapó y ponía en una, le dio de beber. Pero Cristo Jesús ya vimos que escupió. Aquí no dice que escupió, pero Cristo Jesús nunca aceptó esa bebida. En otros evangelios dice que le escupió también. Y ya le dije cuál es la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, porque nosotros vamos a la cruz no con anestesia, no con analgésicos, no con que el hombre me calme, no. Yo voy a la cruz y puedo ir a la cruz y puedo padecer juntamente con Cristo, con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios. Pero aquí ya no tenía la presencia de Dios. Estaba cargando, pero aún así, no. Dice más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana. Volvió a clamar otra vez. Y una vez que volvió a clamar, entregó el Espíritu. Esto es muy importante, no habla de su padre, porque su padre ya se había salido de él al cargar con el pecado. El Espíritu Santo. Muy importante, porque todo ser creado por Dios, tanto ángeles como seres humanos, nos ha dado el Espíritu, que es el verdadero. Esto es una funda, es una casa. Esto no es lo verdadero. Yo allá arriba no voy a tener esta nariz, ni estos ojos, ni este color de piel. No, no. El verdadero ser mío está aquí adentro habitando. Es mi espíritu. Ahora, de igual manera, Dios tiene un espíritu que es mayor, Espíritu Santo se llama, el Espíritu de Dios.
y ángeles y seres humanos, tenemos un espíritu que nos hace un ser creado por Dios que tiene vida. Maravilloso. Otra enseñanza más para enseñar que Jesús es el primogénito de toda la creación. Es un ser creado por su Padre. Y que también Cristo Jesús no es Dios. Es hijo de Dios. Así como usted no es Dios, es hijo de Dios. Es un ser que Dios le dio vida. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque todos los seres humanos, todos, sin excepción a ninguno, tenemos dentro de nosotros el espíritu. La mayoría lo tienen muerto o dormido. Esos términos utiliza la Biblia. Cuando un ser es de carnes del mundo y no puede darse cuenta de estas cosas espirituales. Porque para poder entrar a este reino se necesita ser un ser espiritual. Para eso vino Cristo Jesús, para resucitar, porque la primera resurrección es que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Él me dio vida juntamente con Él. Cuando tomé mi cruz y me arrepentí, resucitó el espíritu mío que estaba muerto, que estaba dormido, y lo resucitó. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es cuando Cristo Jesús venga y venga por vivos, venga por los que mantuvimos este regalo, esta resurrección, y nos alimentamos espiritualmente y con temor guardamos esta resurrección y esta espiritualidad. Ahora, muy importante, porque aunque el espíritu de usted esté muerto, esté dormido, esté vivo, cuando se nos pare el corazón, vamos a entregar de quien viene esa vida, porque de Dios viene el soplo de vida, de Dios viene el espíritu que nos dio, lo vamos a entregar para un juicio. Como está establecido en la Biblia, en Hebreos 9:27, dice así: y como está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y luego de esto, el juicio. Ahora, mi carne regresa al polvo. Usted cuando ve a una persona, a un ser querido que se muere y está en la caja, en el fétero, esa persona ya no está ahí, ya no, está nada más la casa, la funda, la que se va a ir al barro, al polvo. Ya entregó el espíritu, ya se fue a un juicio. Ahora entregó el espíritu. Y he aquí, he aquí. Su padre, cuando entregó el espíritu, ¿a dónde cree que mandó el espíritu de Cristo? Abajo, al Seol. A donde teníamos que ir nosotros, al infierno. Ahí estuvo 3 días. Ahora, el Padre tiene el poder para que mi espíritu se vaya abajo o se vaya arriba. Claro que al tercer día Dios lo levantó y lo sentó a la diestra. Bueno, y he aquí, dice bien, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, a la muerte de Cristo Jesús, exactamente a su muerte, se rasgó el velo que había en el templo. ¿De qué velo habla? Bien, en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó hacer el templo, también este último, pero desde que mandó hacer el templo que erigió en el desierto, luego el de Salomón y luego había un lugar santo y un lugar santísimo, donde en el lugar santísimo entraban los sumos sacerdotes nada más, donde estaba el arca de acacia, el arca del testimonio, que contenía la vara, el maná y la ley de Moisés, que representaba la presencia de Dios, y que nada más entraban los sumos sacerdotes. En el lugar santo entraban los sacerdotes a hacer sus cultos, pero los dividía del lugar santísimo al lugar santo una cortina enorme, que en el libro de Levítico está el material, el tamaño, el ancho,
la hermosura que tenía, que no permitía ver al lugar santísimo, que todo el pueblo y los sacerdotes que no podían entrar ahí, jamás pudieron ver el arca del testimonio más que los sumos sacerdotes. De igual manera, para el primer pueblo, esta ley, las cosas espirituales, estuvieron tapadas, estuvieron con un velo, porque no podían discernirlas en la carne. Porque la muerte y los sacrificios de los machos cabríos no pudieron haber traído a Dios con nosotros, sino fue una preparación. Solamente la muerte y la sangre de Cristo Jesús pudo traer a Dios. Y trayéndonos a Dios, podemos entender este lenguaje, esta palabra. Sin Dios dentro de nosotros no podemos entender, como lo dice en Corintios, que lo que ojo no vio, que lo que oído no oyó, que lo que nunca subió al corazón del hombre son las que Dios preparó para que los aman, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el mismo Dios nos da revelación. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, para el primer pueblo hubo un velo de este camino, de lo espiritual. Pero gracias a Cristo Jesús, el que se rasgó el velo es que queda el primer pacto abolido como una sombra, los cultos quedan abolidos y entramos a una revelación. Y también Cristo Jesús entró como sumo sacerdote al lugar santísimo verdadero, allá arriba, como sumo, porque a Cristo Jesús también se le conoce como el sumo sacerdote, pero ya no hay más. Antes morían y se levantaba otro, morían y se levantaba otro, pero este sumo sacerdote que tenemos es eterno. Entonces quitó lo primero, y este sumo sacerdote está intercediendo. Abogado tenemos para con Dios. Él entró con su sangre al lugar santísimo. Así, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús con su muerte quita el primer pacto, quita una ley que no entendían, que era la carne, y nos trae una revelación. Nos quita el velo para poder tener una comunión íntima con el Padre y quitarnos esos cultos y esos rituales que fueron una sombra de lo que iba a venir. Esto lo profundiza mucho Romanos 1, 2, 3, 4 y 5. También Hebreos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sobre el primer pacto y los cultos. Cuando quiera usted una enseñanza sobre eso, con mucho gusto, concordando con Levítico y con Romanos, los primeros capítulos, y con Hebreos, podemos concordar lo que le estoy diciendo. Entonces, se partió en dos de arriba para abajo y aquí nos vamos a quedar en lo del velo. Bendito hermano, mañana, si Dios quiere, lo voy a profundizar un poquito más sobre el velo, sobre el temblor que hubo, porque se me ha ido la hora. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.